Y bueno, en la formación de las úlceras por presión, parece tener más importancia la continuidad en la presión que la intensidad que se genere de la misma, ya que la piel puede llegar a soportar presiones elevadas, sin embargo, no durante tanto periodo de tiempo como en los pacientes que ya están postrados o están en cama y no tienen movilidad suficiente para estarse cambiando de posición. Y bueno, hablando ya específicamente de cada una de estos factores que pueden contribuir a la fisiopatología, la presión se va a definir como la fuerza ejercida por unidad de superficie que es perpendicular a la piel y que debido a la gravedad puede llegar a provocar aplastamiento tisular que va a ocluir el flujo sanguíneo y posteriormente va a generar hipoxia de tejidos. Este va a representar el factor de riesgo más importante y normalmente para que nosotros podamos pues ir evaluando un poco la presión, en sí se empieza con un periodo donde existe hiperemia, que aquí se forma sobre todo cuando la presión se aplica en un área durante alrededor de 30 minutos, pero puede llegar a tener resolución en 1 hora. Sin embargo, si pasamos de estos 30 minutos y, por ejemplo, está un paciente que tenga también, que se le esté ejerciendo presión alrededor de 2 a 6 horas, empieza a formarse la isquemia con una posterior resolución alrededor de 36 horas y finalmente si el paciente se encuentra en estado de postración por más de 6 horas, ya empieza a formarse datos de necrosis. Ya. En cuanto al cizallamiento, estas son fuerzas tangenciales que se van a ejercer al sentarse o cuando la cabeza de la cama se eleva y la persona se empieza a deslizar al pie de esta. Estas van a disminuir la cantidad de presión requerida para causar daño a la epidermis y van a ocluir también vasos sanguíneos. En cuanto a la fricción, es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto y que se opone al deslizamiento y estas suelen causar erosiones o ampollas intraepidérmicas que cuando no son cubiertas pues se forman las erosiones superficiales. Aquí se producen roces por movimiento o por arrastre y bueno, estas también son muy comunes verlas en pacientes que están en cama o que están en sillas también. Y bueno, finalmente la humedad. La piel húmeda puede llegar a producir maceración y también daño epidérmico, además de que tiene impacto en las fuerzas de fricción. El hecho de que se acumule tanto edema, o sea, es decir, el líquido junto con sangre o células inflamatorias, lleva eventualmente a la muerte muscular del tejido subcutáneo y del tejido epidérmico. Y bueno, aquí nada más son unos diagramas que ejemplifican más o menos cómo se van dando tanto las fuerzas de presión como la fuerza de fricción, que como habíamos mencionado previamente, la fuerza de presión es pues prácticamente la fuerza que se ejerce por superficie de piel y que es debido a la gravedad, y la fuerza de fricción, que es prácticamente la fuerza que existe entre dos superficies que están en contacto. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, existen muchos factores que pueden llegar a hacer, pues, a generarnos úlceras por presión. Dentro de estos vamos a encontrar que podemos subdividirlos en cuanto a que sean fisiopatológicos, situacionales o del entorno. Dentro de los factores fisiopatológicos, pues se pueden encontrar déficits nutricionales, ya sea que los pacientes tengan estados de desnutrición, que estén anémicos o que tengan obesidad. Pacientes que tengan insuficiencia vascular periférica o estasis venoso, alteración del estado de conciencia, si tienen consumo crónico de fármacos, si están en un estado de coma, de confusión. Cuanto a también el déficit motor, si tienen secuelas de un EBC, fracturas, enfermedad de Parkinson o si tienen algún déficit sensorial, tanto térmico y dolor, puesto que no van a poder llegar a sentir cuando, por ejemplo, si se encuentran húmedos o si les está generando una úlcera que les genere dolor, entonces se va a terminar perpetuando más este proceso. En cuanto a los factores de riesgo situacionales, tienen que ver también la falta de higiene, que duerman o que estén con objetos de roce, inmovilidad por fatiga o por dolor, o que tengan también incontinencia urinaria o fecal.
Y en cuanto a los factores de riesgo del entorno, pues también tienen más que ver con el cuidador, que el cuidador tenga ya una sobrecarga de trabajo, que no tenga una formación adecuada o información específica acerca de los cambios de posición del paciente y pues que también el mismo paciente tampoco sepa ni tenga esta educación. En cuanto a la localización de las úlceras por presión, vamos a ver que los sitios más frecuentes en donde se llegan a desarrollar incluyen todas estas que están señaladas, desde región occipital, mentón, vértebras, omóplatos, codos, caderas, sacro, rodillas y talones. Sin embargo, las más frecuentes van a ser las úlceras en región sacra, en talones y también en las úlceras trocantéricas. Sin embargo, se pueden llegar a generar en todos los demás superficies que acabo de mencionar. Bueno, en cuanto a la evaluación, es importante que se haga tanto una valoración del paciente como una valoración de las lesiones en sí. Cuando hablamos de la valoración del paciente, es importante mencionar que las úlceras por presión no cicatrizan a menos que las causas de fondo sean tratables. Es decir, si nosotros atendemos estos cambios de posicionamiento, los déficits nutricionales que lleguen a tener los pacientes, pues va a haber una mejor cicatrización de las lesiones que se generan. Y una valoración general debe incluir identificar y tratar la enfermedad subyacente, las comorbilidades del paciente, el estado nutricional y también el grado de dolor que pueden tener o desarrollar los pacientes. Y existen ciertas escalas que se usan como predictores para saber si nuestros pacientes tienen riesgo de desarrollar úlceras por presión. Estas incluyen la escala de Braden o la escala de Norton, que van a ser los más utilizados para identificar a estos pacientes en edad avanzada con riesgo de desarrollar las úlceras por presión. Aquí pongo unas tablitas de lo que se evalúa. En sí, en la escala de Norton, se van a evaluar 5 variables que tienen que ver con el estado físico general, el estado mental del paciente, qué tanto grado de actividad tienen, su movilidad y si llegan a tener también incontinencia, ya sea urinaria o fecal. En estas 2 escalas, normalmente entre más puntos se tenga, quiere decir que el paciente es más apto, tiene menos riesgos de generar úlceras por presión. Alrededor de 14 a 20 puntos va a tener un riesgo que es reducido, entre 11 a 14 un riesgo moderado y de 5 a 11 puntos es un riesgo muy alto de que lleguen a generar las úlceras por presión. Y también por su parte está la escala de Braden, que esta va a evaluar 6 variables. En estas 6 variables tienen que ver sobre todo con la percepción sensorial del paciente, es decir, si están limitados, por ejemplo, un paciente con una percepción sensorial completamente limitada, es un paciente que puede estar en sedación, que tenga un nivel de conciencia alterado, que no reaccione al dolor y que tampoco tenga capacidad sensitiva. Y bueno, al contrario, un paciente que ya esté en número 4 es un paciente que no tiene ninguna limitación. Otra variable que se evalúa es la exposición a la humedad y esta variable se va evaluando en cuánto tiempo se tiene que ir cambiando las sábanas o el juego de cama que tenga el paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga un nivel 1 es alguien que va a estar constantemente húmedo y que cuando se llega a detectar humedad cada vez que el paciente se mueve o se gira y en cambio un paciente que raramente esté húmedo pues va a requerir un cambio de cama según la rutina. Entonces no va a ser tan frecuentemente, va a ser como pues una persona normal. Bueno, también está la actividad, qué tanta movilidad tiene, la nutrición que tienen y también fricción y cizallamiento, que son factores de riesgo para que se generen, y esto depende de qué tanto, qué tanto se puede movilizar el paciente, si requiere que tenga asistencia para ser movido, si él mismo puede moverse o si el paciente puede incluso movilizarse y caminar por él solo. Un riesgo alto va a ser un riesgo que tenga menos de 12 puntos, sí, menos de 12 puntos, un riesgo moderado de 13 a 14 y un riesgo bajo que se puede subdividir en cuanto a si tiene más de 75 años o menos de 75 años, si tiene de 15 a 16 puntos y menos de 75 años, ese sería su riesgo, o de 15 a 18 en pacientes mayores de 75 años.
Y bueno, ya hablando acerca de la valoración de la lesión, es importante que se haga también un enfoque sistemático. Este debe incluir que nosotros podamos ser capaces de ver la localización y el número de las lesiones que tiene el paciente. Aquí, como mencioné previamente, estas son las regiones más frecuentes. Y también sería importante clasificarlas en cuanto al estadio que tienen. Existen 4 estadios para la clasificación de las úlceras por presión. En un estadio 1, esta va a ser un eritema que no palidece y que va a tener piel intacta. Aquí no existe disrupción de la piel, no se generan todavía erupciones, más que nada es el eritema. En un segundo lugar ya existe un adelgazamiento parcial de la epidermis, de la dermis o de ambas, y aquí ya se empieza a generar una disrupción del tejido y una limitación de la continuidad, y también se pueden llegar a generar ampollas. En el estadio 3 vamos a tener úlceras que ya están socavadas, que se extienden incluso hasta la fascia profunda. Estas ya llegan a tener más profundidad, llegan también a generar secreción. Y en la 4 ya son úlceras que son totalmente profundas, que ya tienen involucro a músculo, hueso o ambos. Y aquí pues prácticamente se ve ejemplificado lo que acabo de mencionar. Un grado 1 van a ser lesiones que son eritematosas, que no palidecen. En el grado 2 ya se empiezan a generar eritemas, erupciones, ampollas, ya existe un adelgazamiento de la piel. En el grado 3 ya existe una úlcera socavada que puede llegar a tener bastante secreción, y en el grado 4 ya pues se involucra tanto músculo, hueso o ambos. Bueno, también como parte de la valoración de la lesión es importante que se registre el área, es decir, el diámetro de las lesiones y las longitudes. Posteriormente voy a ir mencionando otra escala que es muy importante para ver cómo es el proceso de cicatrización que se está llevando de las úlceras, y esto también tiene mucho que ver con el área de la úlcera, si se va disminuyendo de tamaño, si llega a aumentar o si se mantiene igual. También la profundidad, el grado 1 pues afecta a la epidermis y puede llegar a dejar expuesta a la dermis subyacente. El grado 2 llega incluso hasta grasa subcutánea, el 3 hasta la fascia profunda, y el 4 ya incluye la necrosis que abarca músculo, que puede llegar a afectar articulaciones y hueso. También es importante que veamos las características de la secreción de la úlcera, si es que llega a tener el tejido en el lecho, es decir, el tejido que se está formando, si es un tejido necrótico, si es un tejido de granulación o si ya se están generando fístulas, y también el estado de la piel circundante para ver también cuáles son sus características. Entonces, siguiendo con la evaluación, en sí se debe hacer una valoración y tratamiento de enfermedades subyacentes. Esto incluye una valoración nutricional, una valoración de la lesión que se debe de hacer al menos cada semana, y también está lo que es la escala de curación de úlceras por presión o que también se conoce como escala PUSH. Aquí en sí o sea, cuando vemos que hay una reducción del tamaño de la úlcera en un periodo de 2 semanas, se llega a predecir que existe o que existirá una curación subsecuente, casi completa, pero en dado caso que no se llegue a generar una mejoría de la úlcera que esté basada en los parámetros de la escala PUSH, que ahorita la voy a mencionar, se deben de ir considerando cambios en el tratamiento, en la estrategia del tratamiento. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí me voy a esta es la escala PUSH. Esta es una escala que en sí evalúa 3 variables de la úlcera, son la longitud por anchura en centímetros. Aquí se subdivide en 10 pues en 10 puntos, por así decirlo, que van, en cuanto más puntos se tenga, pues vamos a ver que existe una úlcera de mayor tamaño, siendo desde 0 centímetros hasta más de 24 centímetros. También se va a evaluar la cantidad de exudado, si no tiene, si es ligero o abundante, y el tipo de tejido para valorar si está ya completamente cerrada la úlcera, si tiene tejido de granulación o llega a tener incluso tejido necrótico ya en un estadio muy avanzado. El 0 pues va a ser el valor mínimo que va a indicar una curación total de la úlcera.
y el 17 va a ser el valor máximo que va a indicar que ya está más evolucionada la úlcera. Entonces, los cambios en el tiempo del puntaje que se tienen que ir evaluando alrededor de una vez por semana sirven para que se pueda cuantificar el progreso de la cicatrización y pues a medida que la lesión vaya mejorando, que vaya cicatrizando, el valor obtenido pues va a ser menor. Bueno, después está también lo que es el recuento bacteriano. Se llegan a encontrar alrededor de más de 100,000 colonias por gramo de tejido en las úlceras por presión y en dado caso cuando ya empezamos a tener esta cantidad de colonias, ya se predice que existe una pobre curación, que vamos a tener injertos que son fallidos en los pacientes y normalmente, bueno, según la bibliografía también que revisé en las úlceras 2, 3 y 4, ya no se recomienda tanto hacer un cultivo con hisopo, ya que no llega a tener valor diagnóstico, sobre todo por el hecho de que ya existe, bueno, saldrá polimicrobiano. Sin embargo, obviamente en datos de que nuestro paciente ya tenga alguna falla sistémica, que nosotros sospechemos que esté en sepsis, pues es importante hacer cultivo de la lesión y también hemocultivos para dirigir el tratamiento. Bueno, también se debe de hacer un diagnóstico de osteomielitis, descartarlo o pensarlo. Esto va a ser sobre todo una probabilidad del 70% en una úlcera que no cura, que tengamos o que encontremos anormalidades óseas radiográficas y que tengamos una elevación de leucocitos mayor a 15,000 o una BCG mayor a 120. Esta combinación de las tres cosas nos da una probabilidad del 70% de diagnóstico y en dado caso de que no lleguemos a tener ninguna de estas presentes, pues es menos del 5% de que nuestro paciente esté desarrollando osteomielitis. Y bueno, también es importante evaluar que la úlcera no esté infectada. Normalmente dentro de los agentes que vamos a encontrar más frecuentemente están los bacilos aerobios gram negativos en un 45%, los cocos aerobios gram positivos en un 38% y los anaerobios como bacteroides en un 16%. Y bueno, este es como un resumen que encontré del abordaje de un paciente con úlceras por presión, que prácticamente es lo mismo que hemos mencionado. En sí es evaluar los riesgos, hacer una adecuada historia clínica, una exploración física, determinar cuál es el estado nutricional del paciente, las comorbilidades y las escalas de riesgo que mencioné previamente. También es importante que se llegue a dar una formación adecuada y se informe a los cuidadores para saber cómo tratar a estos pacientes. Y ya en cuanto al manejo específico, las medidas que son básicos son medidas antipresión, tratamientos posturales, que se llegue a generar cambios de posición y movilización, cuidados de la piel y una nutrición adecuada. Y ya en cuanto a medidas que son específicas del manejo, se debe de eliminar cuando ya existe necrosis en el tejido, eliminar infección, tratar con antibiótico-terapia, limpiar las úlceras y también en dado caso utilizar apósitos. Ahorita voy a mencionar más acerca del tratamiento. Entonces, ya en cuanto al manejo específico, los cuidados de la úlcera, en sí, la base del tratamiento siempre va a incluir medidas preventivas, que estas están enfocadas en el cambio de posición y soporte del paciente, y también cuidados locales que incluyen el debridamiento del tejido necrótico, que se limpie la herida y dejar algún producto o algún apósito con hidrogel que pueda mantener el lecho húmedo. Entonces, vemos que en cuanto al desbridamiento existen 4 técnicas que se pueden realizar. Está el debridamiento cortante o quirúrgico, que este va a ser como la forma más rápida de que se puedan eliminar escaras o de que se pueda eliminar tejido necrótico. Se debe de ir realizando en varias sesiones y también tiene que ir por planos. Aquí es importante que se use analgesia, pues sobre todo porque llega a ser muy dolorosa y la complicación más frecuente que se genera con este procedimiento es el sangrado local.
También está el debridamiento químico o enzimático. Bueno, se piensa más o se utiliza más cuando el paciente no tolera el quirúrgico y tampoco tiene ningún dato de infección. Y aquí pues prácticamente es el uso de enzimas o de productos que puedan ir degradando el tejido necrótico y se pueden dividir en proteolíticos o fibrinolíticos. Por ejemplo, el más utilizado es la colagenasa, que degrada pues precisamente la colágena y normalmente pues son enzimas que se dirigen a degradar proteínas desnaturalizadas del lecho de la infección. También podemos encontrar como fibrinolíticos la uroquinasa, la streptocinasa, también se puede utilizar yodo, clorexidina o incluso también plata. Esos son como las sustancias más comunes para el desbridamiento químico o enzimático. También está el desbridamiento autolítico, que se va a utilizar con apósitos, que son apósitos que, bueno, que pueden mantener el lecho húmedo, por ejemplo, que sean hidrogeles. Y bueno, posteriormente voy a mencionar un poco más acerca de los apósitos. Es más lento y es menos molesto y no requiere pues de algún personal especializado. Y podemos encontrar aquí alginatos, jabón, hidrofibras, que son como las clasificaciones de los apósitos que son absorbentes. Y finalmente está el desbridamiento mecánico, que esta es una técnica muy traumática, que en realidad ya prácticamente está en desuso, y el mecanismo es por abrasión mecánica o por frotamiento mediante irrigación a presión, o también se utilizan apósitos húmedos que se adhieren al tejido necrótico y que se arrancan al retirar, pero estas pues son muy traumáticas, tampoco pueden como distinguir como tal entre la piel sana y la piel que está ulcerada, entonces pues prácticamente ya no se utilizan. Bueno, también en el manejo es importante la limpieza de la herida. Se tiene que utilizar solución salina fisiológica y se tiene que evitar que nosotros mismos hagamos fricción en la limpieza y en el secado de la úlcera, y se tiene que realizar al inicio y al final de cada cura que se le haga a la úlcera. En cuanto a los apósitos, bueno, las características de estos es que deben ser biocompatibles, o su función más que nada es proteger la herida de agresiones externas, físicas, químicas o bacterianas. Normalmente se utilizan también para mantener el lecho de la úlcera húmedo y la piel circundante seca para evitar que se llegue a macerar la piel que está alrededor. Sirve también para eliminar exudados y tejido necrótico mediante absorción, y es también útil utilizarlo, sobre todo porque estos pueden llegar a ser adaptables a localizaciones difíciles. Son de fácil aplicación y retiro, y aquí podemos encontrar, por ejemplo, los alginatos. Estos van a ser apósitos que pueden absorber incluso hasta 20 veces más su peso en un exudado, y estos duran o se cambian alrededor de cada 4 días, y también sirven para rellenar las cavidades de las úlceras. Están también hidrocoloides. Estos tienen como o sea, como matrices de celulosa o agentes que forman gel, que también sirven para rellenar cavidades, y pueden, pues, o sea, pueden llegar a curar lo que es la úlcera. También están los hidrogeles, que estos rellenan cavidades y llegan también a hidratar, favorecen también la cicatrización. Y bueno, también tenemos otros como la silicona, los de colágeno combinados o plata. En realidad existen muchos apósitos que se pueden utilizar. Bueno, en cuanto al manejo no farmacológico, esto va a incluir sobre todo dirigirnos a que el paciente tenga una ingestión proteica adecuada. Se recomienda que alrededor de 30 a 35 kilocalorías de kilo por día se consuman, y también en cuanto a las proteínas, de 1.25 a 1.5 gramos por kilo por día. En cuanto al aporte hídrico, se recomienda que tomen alrededor de 1 mililitro de agua por kilocaloría por día, o 30 mililitros por kilo día.
Y también en cuanto a otros manejos no farmacológicos, se pueden llegar a utilizar dispositivos reductores de presión o camas especiales. Estas incluyen, por ejemplo, la cama de aire fluidizado, que estas ya se llegan a utilizar en úlceras que ya están más avanzadas, en estadios 3 o 4, también después de cirugías reconstructivas de úlceras, en úlceras recurrentes o cuando ya existe una incapacidad de curar a pesar de que ya se haya puesto un dispositivo reductor de presión. También existe la electroterapia. La electroterapia es un tratamiento que se considera en úlceras limpias, que están ya también en estadios avanzados alrededor de 3 y 4. Y este ya se recomienda sobre todo en pacientes en los que no ha habido mejoría después de 4 semanas, a pesar de que se haya dado ya un tratamiento adecuado, que se hayan visto todas las comorbilidades, el enfoque nutricional, que se haya dado un manejo de limpieza, de curación, de apósitos y no se ve mejoría, entonces es cuando se recomienda la electroterapia. También pues los procedimientos quirúrgicos, que estos incluyen el cierre primario, los injertos de piel, los colgajos cutáneos o ya incluso llegar a amputación. Y bueno, también en cuanto a manejo no farmacológico se encuentra el soporte emocional y esto sobre todo es porque pues estos pacientes pues llegan a verse afectados en cuanto a su autonomía, también en cuanto a su autoimagen y a su autoestima. Entonces, también un manejo psicológico es importante. Y en cuanto al manejo farmacológico, tenemos que se pueden dar suplementos minerales o vitamínicos en dado caso que el paciente los requiera, ya sea que sea un paciente que nosotros notemos que tenga déficit o que que tenga déficits nutricionales. Dentro de los suplementos se puede incluir el zinc, el hierro, cobre, vitamina C o vitamina A o complejo B. También los antibióticos en dado caso que nosotros detectemos que los pacientes ya tengan infecciones, ya sea sepsis, celulitis, osteomelitis. Aquí normalmente se van a indicar antibióticos de cobertura de amplio espectro, sobre todo que se puedan cubrir aerobios gram negativos, cocos gram positivos y anaerobios. Dentro de los fármacos que se suelen recomendar se incluyen ampicilina con sulbactam, imipenem, meropenem, piperacilina, tazobactam, y en caso de que tengamos un estafilo metil resistente, vancomicina. Y bueno, está contraindicado que se utilice terapia tópica de yodopovidona, de clorexidina, de hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno o ácido acético. Y también en cuanto al manejo farmacológico, pues es importante la analgesia, puesto que son pues muy dolorosas y eso también llega a afectar al paciente. Entonces esto igual es solamente una tablita de resumen para que la revisen posteriormente, que básicamente es un resumen de lo que mencioné ahorita. Se incluye la clasificación de las lesiones, el procedimiento de la cura y limpieza de lesiones, los tipos de apósitos y bueno, también recomendaciones en dado caso de que ya tengamos una úlcera infectada. Y bueno, en cuanto a la prevención, existen las escalas de predicción, que son las que ya había mencionado previamente, que son la de Braden y el índice de Norton. Otra escala útil es la de NOVA 5, que está, a diferencia de las otras dos, pues la puntuación es mínima, o cuando es 0 quiere decir que es en ausencia de daño, y en una máxima que es de 3, pues ya tiene mayor deterioro. Aquí las variables que se van a evaluar son el estado mental, incontinencia, movilidad, nutrición, ingesta y actividad, que son es muy parecido a las otras dos que habíamos visto previamente, con un puntaje de 0 sin riesgos, de 1 a 4 es un riesgo bajo, de 5 a 8 un riesgo moderado y de 9 a 15 es un riesgo alto ya para generar úlceras por presión. Y bueno, ¿cuándo se deben utilizar las escalas de valoración? En sí, la valoración se va a realizar al ingreso y con una revisión periódica cada 7 días, es decir, una vez a la semana se tienen que estar observando en caso de no observar cambios relevantes. De hecho, como había mencionado previamente, pues la escala PUSH requiere que se evalúen las lesiones una vez por semana para ver qué cambios ha tenido la úlcera.
Dentro de los cambios relevantes, estos incluyen que haya tenido el paciente una intervención quirúrgica superior a 10 horas, que aparezca isquemia, que haya periodos de hipotensión o de pérdida de movilidad o sensibilidad. Y bueno, otras medidas que se deben de incluir en el manejo es que se deben de evitar los masajes en prominencias óseas porque estos pueden perpetuar más el proceso isquémico. Se tiene que dar un reposicionamiento frecuente, utilizar almohadas, cojines de apoyo, colchones de agua también pueden llegar a recomendarse o sillas rellenas de espuma. Y bueno, en cuanto a la prevención, podemos también dividir que se pueden dar cuidados de la piel, de las cargas mecánicas y en las superficies de apoyo. Dentro de los cuidados de la piel, se recomienda que se pueda hacer una inspección al menos una vez al día para evaluar cómo se encuentra la úlcera, si no ha habido aparición de lesiones nuevas que se estén formando, que inicialmente pues vamos a ver que son zonas hiperémicas. Se tienen que limpiar con agua tibia, con jabones neutros. También es importante que se hidrate la piel circundante, que se utilicen molientes. Se tiene que evitar exposición tanto a, pues, a orina, materia fecal o a drenaje de la herida, tratar la desnutrición y también se recomienda realizar ejercicios pasivos y activos. En cuanto a las cargas mecánicas, se recomienda que la cabecera de la cama en pacientes postrados se encuentre en el grado más bajo de elevación, que se utilice ropa de cama y que se hagan los cambios posturales cada 2 horas. Y finalmente, en cuanto a las superficies de apoyo, se recomienda que haya superficies estáticas o dinámicas. Dentro de las estáticas incluyen el hule espuma, el aire estático, gel, agua, y dentro de los dinámicos que aire alternante o aire fluidificado, como la cama que mencioné previamente como parte del manejo no farmacológico. En sí, las medidas importantes es que en dado caso que tengamos una piel seca, no la debemos de mantener así, se tiene que humectar. Tampoco está recomendado que se utilice agua muy caliente, sobre todo porque esto aumenta el riesgo de quemaduras. No se debe dejar de limpiar y de lubricar en casos de que tengamos incontinencia. Se debe de tratar de mantener el lecho lo más limpio posible y también pues no se deben realizar masajes en prominencias óseas. Bueno, y ya finalmente el pronóstico en sí, bueno, las úlceras por presión van a requerir largos periodos de tratamiento, en muchas ocasiones incluso no llegan a curar y al contrario llegan a generarse más o la úlcera que tenía o que tiene el paciente pues no cura, no existe mejoría. Alrededor de un 12% de los pacientes curan en unidades de cuidados agudos, que en realidad es un porcentaje muy pequeño. Y bueno, en la bibliografía que revisé también se menciona que en residentes de asilos de Estados Unidos las tasas de curación de úlceras en estadio 2 después de 4 semanas de tratamiento van de un 25 a un 42%, es decir, ni siquiera la mitad de los pacientes que las presentan llegan a tener curación completa y ya en un estadio 3 o 4, que es un estadio más avanzado, no existe curación después de 4 semanas. Entonces, bueno, por todo lo que he mencionado, por el riesgo, por los costos, la carga emocional o la dificultad también en cuanto al manejo, es de vital importancia que se puedan identificar a los pacientes que tengan riesgo de desarrollar úlceras y que se implementen las estrategias de prevención que vimos previamente, sobre todo para evitar que se formen. Y bueno, ya eso sería todo, Doc. Muy bien, doctora Liz, me pareció muy clara y precisa su presentación. Antes de retroalimentarles este tema importante, quisiera saber si alguien de ahí tiene alguna pregunta. Oiga, ¿qué consejo le deberíamos de dar a los familiares cuando damos de alta a un paciente con patologías que le van a condicionar inmovilidad prolongada? O sea, ¿hay algunas cosas que sean más valiosas que otras? Sí, sí, efectivamente, definitivamente sí, sí hay cosas más valiosas que otras. En sí son dos. Uno, de todo el manejo no farmacológico, es la superficie de apoyo de la mano de los cambios frecuentes de posición. Todas estas medidas, además de ser preventivas, lo son también curativas.
Cuando es factible, un colchón de aire eléctrico para presiones alternas, pues es recomendable. Independientemente de ello, la protección de las salientes óseas es muy importante. Cuando se tiene este colchón, de todos modos, estar al pendiente que cuando insufle en determinado lugar el colchón, pues no esté directamente sobre una superficie ósea ya lastimada con una úlcera de presión y hacer el reposicionamiento. Comentó la doctora Liz cada 2 horas, eso es correcto, sobre todo si tiene un colchón normal. Cuando tiene algún colchón de este tipo o incluso un ortopédico bien, pues puede ser hasta cada 4 horas. El evitar la continuidad de la presión directa sobre la úlcera por presión es una de las 2 medidas más importantes. Y la segunda, el tema nutricional. Si el paciente no está bien nutrido, va a ser difícil que una úlcera por presión 3 o 4 llegue a curar. Efectivamente, serían como las principales recomendaciones de manera muy general para cuando estamos egresando al paciente. Me hace falta recalcar muchas cosas, pero esta es la respuesta a esta pregunta. ¿Alguna otra? No, Doc, creo que ya no. Bueno, miren, esto que les voy a comentar es muy importante. Al hablar de cualquier tema que está clasificado como uno de los 35 síndromes geriátricos que tenemos como tal, no debemos perder de vista la necesidad de la valoración geriátrica integral en esta persona, que como se los he dicho ya, incluye la parte funcional, cómo puedo optimizar que esa persona recupere la movilidad, su fuerza, el poder separar, el poder llegar a caminar, el liberar presión, mejorando la funcionalidad es fundamental. Muchas veces se requieren programas de rehabilitación física como tal o continuidad, quizá concesiones que se hayan dado en el hospital y que el cuidador haya aprendido a realizarlas para que les dé continuidad en casa, ¿de acuerdo? O los días que no reciban la rehabilitación física, mejorar la funcionalidad es clave. Toda la parte médica, la optimización de la farmacología, que no tenga medicamentos inapropiados, que los tenga dormidos, que hagan que sigan con encamamiento o con mucha somnolencia, pues no va a ayudar en ese sentido. También muchos de estos pacientes son personas que tienen patologías avanzadas y pueden incluso ni siquiera no referir dolor. Entonces estamos obligados a pensar que por esa úlcera el paciente tiene dolor y hay que dejar analgésico adecuado para cada paciente con horario. También si hay temas de infección, pues adecuar el antibiótico. Comentó muy bien las alternativas, incluyendo carbapenémicos, pero bueno, sabemos que este tipo de pacientes muchas veces tienen otras infecciones a otros niveles urinarios, pulmonares, entonces hay que darle la mejor opción antibiótica si es que está indicado. Difícilmente una persona de estas va a tener puramente una infección exclusivamente a nivel de úlceras por presión. Y hay que adecuar nuestro tratamiento siempre con la dosis más alta posible. Para el adulto mayor, muchas veces con adecuación a función renal, pero la más alta posible y oportuna. A nivel psicoafectivo, pues descartar que no haya temas de depresión o deterioro cognitivo avanzado que requiere algún apoyo farmacológico que contribuya a que esa persona salga del encamamiento y pueda mejorar también de manera indirecta la úlcera por presión. Y la otra, y no menos importante, el apoyo social. Muchas veces el cuidador primario de pacientes con úlceras por presión tiene colapso porque el paciente pues ya requiere una mayor necesidad de ayuda, se cansan y hay que voltear al cuidador. Sería muy importante. Muchas veces vemos en la práctica clínica que ni siquiera se necesita una enfermera especializada cuando tiene un cuidador, digamos, ya no digo amoroso, sino bien dedicado en sus cuidados generales y les va mucho mejor a los adultos mayores. Creo que como se planteó la clase estuvo bien de manera general, sin tratar de entrar en temas muy particulares de los tipos de desbridamiento que se realizan, los diversos tipos de apósitos requeridos, si hay más humedad, si hay infección, si están secos, según el estadio, la localización. Eso es un motivo de un complemento en algunas jornadas, en algunos talleres. Incluso
en el ISSSTE, la Jefatura Nacional de Enfermería dio en días pasados unas jornadas muy buenas específicamente de la prevención de las úlceras por presión y manejo avanzado. Hay que estar pendientes de eso. Se los voy a empezar a compartir lo que surja para complementar esta clase inicial para el primer año de la especialidad. Tienen que no perder de vista que esto es parte de la calidad de atención hospitalaria al paciente. Como ustedes saben, nuestro personal de enfermería debe realizar estas escalas que se comentaron muy bien, sobre todo Braden, he visto que las realizan, y a veces Norton, o las realizaban muy bien antes de la pandemia. Hay que estar al pendiente de ello. Simplemente ven un paciente, independientemente de su edad, por su patología, se mueve poco, no tiene buen cuidador, rápido podemos identificar la probabilidad de que desarrolle úlceras por presión en el hospital, y eso no debe ser. Incluso en hospitales privados se revisa completamente el paciente desde urgencias, y si ya se tiene, se expresa por escrito que ya se encontraron, para que no haya ninguna señalización de que en el hospital se formaron, de lo delicado que puede ser esto, llegar a ser esto. Entonces mi invitación, mi recomendación es que estén al pendiente, que en hoja de enfermería estén poniendo las enfermeras los puntajes, los riesgos y el seguimiento que están dando, también apoyándose en enfermería y en nuestros camilleros que están reposicionando con regularidad a nuestros pacientes con alto riesgo o ya con úlceras por presión. Esa es la recomendación general. Sabemos que ahí nos apoya mucho cirugía plástica. A veces llegan hasta desbridar en quirófano, y ellos suelen utilizar muchísimo una preparación de óxido de zinc con plata, ¿no? Con sulfalcina de plata al 50-50%, y las aplican en las úlceras 1, 2. Tiene que ser capa delgada, porque si es excesivo, pues humedece de más la lesión y la termina abriendo. Son capas delgadas, deben estar en el lecho de la lesión, pero pues muchas veces con los riesgos de que se moje de orina, de excremento, y complique la situación. Por ahí tuvimos un pacientito con necesidad incluso de poner sonda permanencia en lo que mejoraba la úlcera. Se llega a pensar hasta colostomías. Entonces tenemos que valorar también cada paciente y no caer en encarnizamiento terapéutico, no hacer ni de más ni de menos, pensando siempre en la mejor calidad de vida de nuestros pacientes. No pierdan de vista todo eso y no nada más la úlcera por presión. ¿Alguna pregunta? ¿Ya se durmieron? No, nadie tiene preguntas. No. Bueno, pues a grandes rasgos es eso. Me gustó mucho su clase, muy precisa, doctora. Gracias. Y Gracias, recuérdenme qué tenemos mañana. Síndrome de caídas. Ah, perfecto. Muy bien, pues complementa de alguna manera esta misma plática, ¿no? Entonces, pues mañana a las 7 en punto estoy conectado. Sí, Doc, muchas gracias. Nos Que vemos me mandan la presentación. Hecho. Gracias. Sí, hoy se le Buen manda. día. Gracias. Bye. Bye.